la principal persona siempre sanada por el perdón es el que perdona. El amor en los tiempos del cólera es un libro que fue publicado en 1985, bestseller. Creo que es uno de los libros más emblemáticos de Gabriel García Márquez. La novela está ambientada en una ciudad costera del Caribe colombiano a finales del siglo XIX, principios del XX, y explora la persistencia del amor frente al paso del tiempo, al paso de la muerte, con diferentes historias paralelas. Y uno de los fragmentos cuenta acerca de una pareja, de un matrimonio que se desintegra a causa de un jabón. La esposa mantenía siempre la casa en orden, muy pulcra, ordenada, y eso incluía la provisión de toallas, papel higiénico, jabón en el baño. Y un día se le olvidó reemplazar el jabón, descuido que su esposo notó y se lo hizo saber. Le dijo: me he estado bañando durante casi una semana sin jabón. En lugar de decirle: necesito que repongas el jabón, no te olvidaste, le dijo: me estuve bañando una semana sin jabón. Y ella, desde luego, lo negó rotundamente, aunque era cierto que se le había olvidado, pero lo que estaba en juego era su ego, su orgullo. Le dijo: no, seguramente se habrá perdido, se te habrá caído, no te diste cuenta. Nunca quiso retractarse. Y durante los 7 meses siguientes, durmieron en cuartos separados, comieron en silencio. Gabriel García Márquez dice: aún después, siendo ya unos plácidos ancianos, tenían mucho cuidado de no mencionar el tema del jabón, porque las heridas sanadas apenas podían comenzar a sangrar de nuevo, como si se las hubiesen infringido el día anterior. Entonces digo, ¿cómo es posible que un jabón eche a perder un matrimonio? Bueno, en este caso, en la novela, porque ninguno de los cónyuges estuvo dispuesto a decir: basta, esto no puede seguir así, perdóname, no importa quién, si la dama o el caballero. Entonces el perdón, nos guste o no nos guste, a riesgo de nuestro orgullo, siempre nos ofrece una vía de salida, siempre. Y si uno no toma esa vía, si no tomamos esa vía, permaneceremos atados a las personas a las que no podemos perdonar y encadenados a ellas. Uno queda encadenado a la persona, que es peor todavía, ¿no? El no perdonar nos aprisiona al pasado. Una vez oí que un rabino inmigrante hacía una declaración asombrosa que, de hecho, no había redes sociales, pero sí fue muy popular en varios periódicos de papel, y decía: antes de salir de Alemania rumbo a los Estados Unidos, a mi asilo, yo tuve que perdonar a Adolfo Hitler. Y le preguntaron: ¿por qué perdonarlo? Y dice: bueno, pues yo no quería que Hitler viajara dentro de mí, que Hitler fuera conmigo a mi nueva patria. Yo no quería llegar a la nueva patria para tener que hablar de él. No lo quería en las pláticas en la cama, no lo quería en la mesa de la cocina, no lo quería sentado a nuestra sala. No está diciendo que está condonando lo que hizo este hombre. Lo que está diciendo es: yo no quiero que eso viaje conmigo. Entonces nosotros no perdonamos para cumplir una ley de moralidad. Bueno, hay que perdonar porque eso es de buena gente. No, lo hacemos por la salud, por la salubridad, por nuestro propio bien, para soltarlos y dejarlos ir. Entonces, ponemos en libertad a un prisionero, decimos: basta, no quiero tenerlo más aprisionado. Descubrimos que el prisionero que hemos liberado somos nosotros mismos. Nos damos cuenta que no era esa persona. Somos nosotros los que fuimos libres. Hay un autor que llama al perdón el proceso de cirugía espiritual. A mí me gustó esa frase, porque cuando perdonamos a alguien estamos disociando el daño de la persona que lo cometió. Disocia, lo diré otra vez, el daño de la persona que infringió el delito, el crimen moral o lo que nos haya hecho. Desconectamos a la persona de su mala acción, que eso es lo más difícil, porque uno asocia todo. Siempre identificamos inseparablemente a la persona con el daño o el dolor que nos causó. No tiene que ser algo muy sórdido. Yo te pregunto, ¿recuerdas alguna maestra, algún profesor que te haya hecho la vida imposible?
¿Algún compañero del colegio que te haya hecho bullying cuando el bullying no se le llamaba así, simplemente era aguantátelo y hacete hombre? ¿Se acuerdan de alguno que te haya hecho la vida imposible? Y dice, sí, y hasta el nombre nos acordamos. Muy difícil que disociemos y decimos, bueno, era un niño. Bueno, era una maestra amargada. No, nosotros decimos, sí, esa vieja debe estar haciendo la vida imposible al diablo allá abajo, ¿no? Bueno, podemos disociar. Ahora, al perdonar a la persona, nosotros le cambiamos la identidad. Le quitamos esa identidad de lo que nos hizo. A ver, la venganza obviamente es lo natural, es lo más humano. No está mal intrínsecamente, no está mal en sí mismo decir yo me dan ganas de que pague por eso. O sea, no es que estamos endemoniados necesariamente por decir, pero tiene que pagar, no puede quedar impune, ¿no? La venganza es lo natural del ser humano. El perdón, la gracia es la antítesis, es lo antinatural, está justamente en las antípodas de la venganza. Y eso no nos viene de manera natural. Cuando nos dañan, no nos vienen de manera natural. Nos cruzan el auto, aunque nos crucen el automóvil en la ruta. Viene el chinito, se nos cruza y uno no le dan ganas de decirle, ay, sí, pobre, te doy gracias. No, que se vaya a China otra vez. Entonces, ¿qué hace el perdón? Rompe el ciclo de acusaciones y afloja el nudo estrangulador de la culpa. Lo afloja, nos deja respirar. En una de las últimas declaraciones, Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, perdónalos. Antes de morir, perdónalos. En la cruz dijo, antes de morir, perdónalos, no saben lo que hacen. Y eso incluye a todos. A los soldados romanos, a los líderes religiosos, a sus discípulos que habían huido agazapándose en la oscuridad. A ti, a mí, a nosotros, a los que están viendo, nos perdonó a todos. Dicho esto, siempre que yo hablo del perdón, porque es un tema que uno no puede decir, esto yo ya lo hablé. Este ya fue un mensaje que alguna vez toqué estos temas, porque continuamente nos siguen agraviando. Continuamente vive lo suficiente y alguien te va a agraviar. Entonces yo tengo que, cuando hablo del perdón, recordar algunas cosas que son muy pertinentes, ciertas aclaraciones que vienen con la línea del relato. Una vez te conté que cuando hablamos de ofensas y resentimiento, podemos catalogarlos al menos en 3 categorías. Esto para que estemos en la misma página. La primera categoría son las ofensas menores. Yo digo siempre, para que nos ofendan, primero tenemos que darles permiso. Yo te tengo que dar permiso para que me ofendas. Si yo no te doy permiso, no me ofende nada de lo que me digas. Si yo voy a las redes sociales y les doy permiso a gente que no me conoce, a gente que se pasa la vida siendo hater o odiando, y le doy permiso para que me ofenda, lo elevo a un nivel que no se merece, porque no me conoce, porque nunca nos tomamos un café, porque nunca nos vimos personalmente. Entonces yo no le doy permiso para que me ofenda. Tampoco le doy permiso a los que me aplauden para que me halaguen y me suban el ego. No les doy permiso. Lo leo y siempre siento que están hablando de alguien más. Están hablando de un personaje que ellos creen conocer. Ellos hablan de Dante Gebel, pero no están hablando de mí. Están hablando de mi avatar, de lo que yo permito ver de mí durante, ¿qué? 1 hora por semana. Después no está criticándome ahí gente que vive conmigo, que cena conmigo, que desayuna o que ha estado conmigo en alguna parte y dice, voy a hablar de él, que es esto y esto y ahí tendría otro peso. Es gente que simplemente mira 1 hora fragmentada de lo que yo quiero que escuche o vea y critica. No puede tener el permiso de ofenderme. Yo no me puedo doler porque hablan de un personaje, no están hablando de mí. Por eso a mí me sorprende mucho cuando dicen, Dante, ¿cómo cambiaste? Extraño al Dante de antes. Pero es como decirle a Stallone, extraño al Rambo primero, qué sé yo. A mí me da mucha gracia cuando alguien me hace esos reclamos porque yo les tengo que permitir que me ofendan. Si yo no les permito que me ofendan, y cuando le doy atención, todo el mundo mira a esa persona y dice, uy, debe ser importante porque le dimos atención, ¿no? Si no le damos permiso, pueden decirnos lo que quieran, tenemos piel de foca, piel de lobo marino, piel de pingüino, todo nos rebala, ¿no? Pero convengamos que también hay personas que se ofenden por todo, que se levantan a la mañana y empiezan a dar permiso para que lo ofendan.
Sí, reparto permisos, si me pueden ofender, y anda por la vida. Yo conozco a gente que se ofende de muerte. Primera carta a los Corintios de Pablo, Corintios 13:5, dice que el que quiere ser seguidor de Cristo sea gente que no se enoje fácilmente. O sea, que seamos duros de ofender. Que no nos ofenda cualquier cosa. Que seamos duros de ofender. Si es una niñería, es una niñería. Si alguien te dice algo grosero, pero no conocemos el que dice la grosería, no tiene peso. Hay que comprender que sí hay algo que podría dejarnos fuera de la gracia y el perdón de Dios. Sí hay algo por lo cual literalmente podríamos perder la salvación. Hay una sola cosa que podría ser que no fuésemos perdonados. ¿Cómo se pierde la salvación? No siendo perdonado por Dios, porque no hay nadie que pueda perdonar. ¿Cómo uno pierde la salvación? Cuando no es perdonado por Dios. ¿Por qué Dios no nos perdonaría? Bueno, justo en el centro del Padre Nuestro, la oración más emblemática del Señor, con el que Jesús nos enseñó a orar, se esconde la cláusula. Yo una vez hablé de esto, una cláusula que no podemos ignorar. Son como las letras pequeñas del contrato que uno dice, pero eran pequeñas, pero no se pueden ignorar, usted las firmó. Préstame atención, porque si no las cumplimos, todo el contrato pierde validez. San Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De todos los demás temas no hay una cláusula. No hay una cláusula con el pan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como santificamos nosotros. No. Lo único que tiene cláusula es el perdón. Perdona nuestras deudas como yo perdono. De la misma manera. No hay palabra en ningún idioma que encierre un mayor temor que la pequeña palabra como, que aparece en esta cláusula. ¿Qué hace tan importante ese como? El hecho de que Jesús amarró el perdón que recibimos del Padre al perdón que concedemos a los demás, y eso se mide por día. Pero a mí nadie me quita la salvación, pero ¿te puede quitar Dios el perdón? Claro, y por consecuencia la salvación. Porque nadie irá al cielo sin haber perdonado. Porque fue mucho lo que se nos perdonó. Y por si quedan algunas dudas, el Señor es más explícito. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, nuestro Padre, os perdonará vuestras ofensas o pecados. ¿Qué nos hace pensar? Que nos vamos a levantar a la mañana a decirle, Señor, perdóname lo que hice ayer y perdóname que me enojé. Y que después tengamos prisionero a alguien al cual no querramos perdonar. Una cosa es estar atrapados en un ciclo de falta de gracia con un cónyuge, con un socio, y otra muy distinta, y yo no quiero estar ahí, es estar atrapado en un ciclo de falta de gracia con Dios.